Son tres partes para que una no conformidad esté bien redactada. La evidencia objetiva es la tercera parte, de hecho, de la no conformidad. La primera, no. El criterio contra el cual vamos a evaluar. El criterio contra el cual vamos a evaluar, que aquí dice procedimiento en el 2.2.5, ese apartado, ahí, eso está correcto. Ahí es donde nos enfocamos. Y eso que los compañeros hicieron está bien, ¿verdad? Ok, el criterio, la evidencia objetiva, que es la tercera, el 1 y el 3, nos falta el 2. ¿No se acuerdan? Ok, entonces el hecho. ¿Qué fue lo que encontramos? ¿Qué fue lo que encontramos dentro de ese apartado que decía, que estudiamos, que nosotros encontramos que era diferente? El hecho. El hecho es la situación diferente a la que estaba redactada en ese procedimiento. Entonces, el apartado, el hecho y la evidencia objetiva. Son tres partes. Ok. Esta no conformidad redactada que tenemos aquí, ¿creen ustedes que cuenta con las tres partes o nos hace falta alguna partecita? ¿Qué nos hace falta? Ok, dice, le damos nuevamente, procedimiento 2.2.1.5. El entrevistado indica que expurga los documentos, pero que existe una gran cantidad de documentos que no han recibido el tratamiento indicado en el procedimiento. No, más bien, el hecho está. El hecho, él hace eso, ¿verdad? Y no tiene el tratamiento indicado. Ahí está el hecho. ¿Qué nos falta? La evidencia. La evidencia. No se basa en lo que dice el entrevistado. Exactamente. No está demostrando Exactamente. Muy bien. Entonces, esa no conformidad es necesario que lleve la evidencia objetiva. Es decir, visto en el archivo tal, revisado en tal documento, del número tal, de tal. ¿Por qué? Porque la evidencia es parte y nos da seguridad a nosotros como auditores de que hicimos una buena auditoría, ¿verdad? Y de que si la persona quiere refutar, no vea, pero es que aquí está, contra esto está, no es solo lo que usted me cuenta, sino también está. Entonces esta no conformidad, si es una no conformidad, de hecho sí es una no conformidad, y así es, pero nos falta el hecho, ¿verdad? Entonces con el hecho ya nosotros le damos fuerza a esa no conformidad. La evidencia, sí, disculpe. Nos falta la evidencia, entonces con la evidencia le damos la fuerza a esa no conformidad. ¿Está bien? ¿Estamos claros? ¿Hacia dónde vamos? Porque esta es la idea, irnos retroalimentando con el tema. Vamos a ver otra no conformidad. Dice, está redactada así: contra lo indicado en el apartado 2.3.2 del procedimiento 6P01, Recursos Humanos, Gestión de Empleo, la entrevistada manifiesta desconocer los principios y valores que establece el marco estratégico del MAC para su aplicación en la selección de personal. ¿Ok? Vamos a leer qué decía el apartado. Procedimiento 6P01, apartado 2.32. Los coordinadores o coordinadoras del área que apoya el reclutamiento interno, permitiendo la participación de los colaboradores cuando muestren interés y competencias para concursar, que ya por ahí no entiendo la redacción, ellos constituyen una forma de contribuir con el desarrollo de los colaboradores. En la selección de personal se valora de especial manera los fundamentos, principios y valores que establece el marco estratégico del MAC. Eso dice el apartado contra el que hicieron la no conformidad. Ok, ¿cómo vemos esa no conformidad? A ver, alguien que nos aporte, ya ustedes están expertos en el tema. Todas son no conformidades, ¿verdad? Tal vez es que les falta algún detallito, pero son no conformidades. Ok, para nosotros hacer una mejor no conformidad, ¿qué nos hace falta ahí? ¿O está completa? Pregunta. No todos, tranquilo, solo uno, nada más, o uno. Ajá. Pero no sé, las cosas que dijo. ¿Cómo lo corroboro yo si cierto? Entonces, ¿qué nos falta ahí? Evidencia. La evidencia objetiva. ¿Ok? Es parecido al ejemplo anterior. Tenemos
El apartado, sí, ahí está, ¿verdad? 2.3.2 del procedimiento 6P01, más bien nos amplió ahí toda la ruta de cómo llegar. Pero además, y nos dice qué fue lo que ella manifiesta, ¿verdad? O la persona manifiesta, que no tiene, que desconoce los principios y los valores que tienen que ser aplicados. ¿Ok? Entonces, nos hace falta la evidencia objetiva. Análisis importante, cuando en una no conformidad no tenemos cómo encontrar la evidencia objetiva, la transformamos en observación. Correcto. Entonces, si no tenemos, porque no es obligatorio que tengamos una evidencia objetiva, la transformamos en observación. Entonces vamos a la observación y la ponemos así tal como está, como una observación. ¿Por qué? Porque evidentemente está manifestando algo que no se está haciendo. Pero si no tenemos cómo comprobarlo, ¿verdad? Habría que ir a revisar una selección de personal y ver si hicieron una pregunta sobre valores y ética y criterios, ¿verdad? Y si la hicieron, pues evidentemente se está aplicando. Y si no la hicieron, pues entonces no lo aplican. Pero tenemos una evidencia. Si no tenemos la evidencia, no tenemos la no conformidad completa. ¿Ok? ¿Estamos claros? Bien claros, porque lo que me interesa es que ustedes abarquen todas sus dudas, ¿verdad? Pero en este caso entonces decir que deja que pasarlo a una observación. ¿Cómo sería la observación? La observación puede ser redactada exactamente así igual como está. Ahorita vamos a ver ejemplos de observaciones. Observaciones de observaciones. Lo importante es que separar que si no tenemos los tres componentes de la no conformidad, no la ponemos como no conformidad y la ponemos como observación. ¿Okay? Se pasa a observación. En este caso no se redacta ahí, sino en observación. En observación. Acuérdense que el informe tiene dos partes. Que por cierto voy a hacer un comercial. Les voy a agradecer para estandarizar informes en la próxima auditoría que ustedes pongan observación, no conformidades en la parte de no conformidades. Hay un cuadrito ahí, ustedes vieron el informe y los que van a ir la primera vez a auditoría lo van a ver. Hay un cuadrito para no conformidades, hay un cuadrito para observaciones, no hay un cuadrito para conformidades. Entonces yo no necesito la lista de chequeo que ustedes llevaron. Eso no me lo tienen que dar a mí, aunque algunos me la entregaron, yo la tengo ahí, la tengo parte del folleto. No es necesario que me la entreguen. Lo que sí es necesario es que me digan los apartados que consultaron y cuáles estuvieron conformes. Entonces en el mismo campo de observaciones, de acuerdo a como ustedes lo fueron preguntando, ustedes ponen el apartado observación, si la tienen, o el apartado conforme, si fue conforme, para saber sobre qué preguntar, por dónde anduvieron, por lo menos ahí, aunque no tengamos el cuestionario directo, específico, porque eso es muy a criterio de cada uno de ustedes, profesionales, auditores internos de calidad. Entonces la pregunta de ustedes, el apartado es el mismo para cualquiera que quiera entrar ahí, entonces es importante saber sobre qué apartado anduvieron. Hay una pregunta, o sea, que yo quisiera hacerle. Por ejemplo, esta parte del procedimiento lo terminó de redactar la gente de la UCR. Y nosotros hemos notado ciertos procedimientos que, por ejemplo, le han cortado o le han eliminado ciertos pasos, ciertos puntos a los que antes teníamos. Entonces, ahí entramos a la etapa 2. Aquí está el compañero hablando como de recursos humanos y no como auditor, ¿verdad? Entonces, como compañero de recursos humanos entramos a la etapa 2. Tienen que hacer las observaciones una por una de todo lo que debería completarse, de todo lo que hace falta, que la dé el aval don Rolando, del visto bueno como director, y que nos los pase a la oficina de planificación para aplicar las observaciones. Les digo como funcionarios, no como auditores, si las observaciones son puntuales, nosotros las vamos a recibir y las podemos aplicar al apartado tal, cambiarle tal palabra por tal o agregarle tal cosa. Pero si las observaciones son del cambio de un procedimiento de más del 30-40% del procedimiento, entonces por favor utilicen el 4P01 en su departamento o instancia para hacer la propuesta del procedimiento como debe ser. Si necesitan apoyo, con mucho gusto nos llaman a oficinas centrales, Janet nos colabora, Marta está ahí, yo estoy ahí, les podemos ayudar a redactar el procedimiento tal como el formato lo pide. Pero utilicen el 4P01 para hacer cambios grandes, cambios puntuales, se hacen con una nota, una observación, nos mandan a decir, eso sí, que diga bien todo, hay que decirle a sus jefes y a sus compañeros, que diga, en el apartado 2.3.5 no debe decir coordinador de tal cosa, debe decir jefe de tal cosa. O sea, tienen que decirnos qué es lo que decía mal y qué es lo que hay que cambiar para que lo diga bien, ¿verdad? ¿Ok? Eso es en la etapa 2, en los cambios. Eso es en la parte de recursos humanos. Y en cualquiera de las áreas.
Ok, vamos a ver otra no conformidad. Okay. Dice así, la no conformidad está redactada así: 2.3.2 no conforme. Así dice en el informe. Además dice: contra lo indicado en el apartado 2.3.2, el entrevistado indica que la solicitud se pasa al jefe de recursos humanos para que éste asigne el caso y posterior se registra en la base de datos. Esa es la indicación directa. ¿Okay? La directa. El instructivo al que fue hecho esta no conformidad es el 6 y 11, gestión de la organización del trabajo, en el punto 2.3, estudio de reasignación de puestos, y dice: registre el 6F12, cuestionario para análisis ocupacional, en la base de datos denominada estudios pendientes, a fin de mantener un control sobre el estado de cada estudio solicitado. Repito la no conformidad. No conforme. Contra lo indicado en el apartado 2.3.2, el entrevistado indica que la solicitud se pasa al jefe de RH para que se asigne el caso y posterior se registra en la base de datos. O sea que está evidenciando, según el análisis que yo le hice, que falta un paso. Falta el paso de pasárselo al jefe de recursos humanos para que asigne el caso y después se registra. Según ahí dice que solamente se registra. Entonces, ¿cómo está la no conformidad? No analicemos el paso porque el paso ya es de recursos humanos, ¿verdad? ¿Cómo está la no conformidad? ¿Está bien? No sea un paso en el procedimiento. Ok. Tenemos la evidencia. Repito, está bien. Tenemos la evidencia, ¿verdad? No hay evidencia, entonces está para observación. La conformidad tiene evidencia. Perdón. No es el documento en el cual se le puso en conducta. Es una evidencia. Pero la tenemos, está ahí. Se refiere a algún documento que revisó y vio y chequeó. Se sabe si también se analizó una base de datos. Exacto. Entonces vean que los ejemplos son muy puntuales y son de nosotros mismos las redactamos. Entonces, ¿qué pasa ahí? No tenemos la evidencia. Si no tenemos la evidencia, ¿a dónde deberíamos enviar esto? Y esto es un sumo importante, a observación, ¿verdad? Entonces, una de dos: o ubicamos la evidencia y la completamos, o sin la evidencia la cambiamos a observación, ¿verdad? Estamos bien claros. Quiero saturarlos de esta información para que no nos hagamos errores después. Ok, leamos esta no conformidad. Vamos a ver, voy a leerla despacito. Contra lo indicado en el apartado 2.3.2 del procedimiento 6P02, gestión de la infraestructura tecnológica, se evidencia que el formulario 6F68, solicitud de servicio, que aparece en el sistema de gestión, no corresponde al formulario que se utiliza en la actualidad en las labores normales del departamento. Para registrar la información sobre incidencias informáticas, según consta en los documentos archivados, en el AMPO, boleta de servicio manual 2012, en poder del Departamento de Informática. Se aporta fotocopia respectiva. El formulario que se utiliza en la actualidad se generó como resultado del proceso de mejoras en las... No son mitologías. Metodologías que vienes desarrollando esta dependencia. ¿Ok? ¿Cómo está esa no conformidad? Muy larga. Ok, buen punto. ¿Cómo está? En la estructura de las tres partes, ¿cómo la vemos? Tiene las tres partes. Vemos la diferencia entre una no conformidad redactada con las tres partes y una no conformidad incompleta. Porque entonces, cuando redactemos nuestras próximas no conformidades, tenemos que estar seguros de lo que estamos redactando. Aquí vienen las tres partes: el apartado 2.3.2, el hecho, y además viene el AMPO donde está en 2012 informática, ¿verdad? La evidencia objetiva. Pero está un poquito larga y sí podríamos analizar si la dejamos hasta aquí, en el manual 2012, hasta donde está la evidencia, las boletas del servicio manual 2012. Ahí ya queda nuestra no conformidad. Lo demás es información adicional que sí se puede poner bien en observaciones, ¿verdad? Que lo hicieron, proceso de las mejoras, en el cambio de metodología y demás, se puede poner una observación. Y además, el que se apunta al documento, bueno, es información para nosotros y es importante, pero se puede poner en observación también. Para que la no conformidad quede más pequeña, se puede hacer
detallando esa información en otra parte. ¿Nos queda claro? Veamos esta otra. Bueno, el apartado que lo dice, ya no lo vamos a verificar porque lo dice bastante claro ahí el asunto. Veamos esa otra. Contra lo indicado en el apartado 2.10.5 se evidencia que la tarjeta de acreditación de RITEVE es firmada además por la secretaria de la agencia, según consta en la acreditación número 41 con fecha del 30 de agosto del 2012 a nombre de Eduardo Camacho Astorga, cédula tal. ¿Cómo está esa no conformidad? Le falta derecho. Se evidencia además que es firmada por la secretaria. Vamos a leer qué dice el apartado. El apartado dice: el extensionista revisa y firma la tarjeta de acreditación de RITEVE y solicita algunos documentos extras si hubiera. Entonces, ¿el hecho cuál es? Que la firma además una secretaria, ¿verdad? Entonces, ¿está completa o está incompleta? Está completa, según consta la acreditación. ¿Está larga o está corta? Está completa. Entonces, este ejemplo nos sirve para redactar una no conformidad bien detalladita con las tres partes que debe tener. ¿Ok? Pásela por correo ahí. ¿Ok? Vean que la evidencia está al final, la tercera parte. El hecho está a la mitad y el apartado sobre el cual estamos trabajando está de primero. Esa forma de redactar las no conformidades es una forma bastante detallada, corta, sencilla y nos dice qué fue lo que encontramos mal, ¿verdad? Secretarias firmando boletas de RITEVE, que no es lo que dice el procedimiento. Muy importante, compañeros auditores y compañeras, nosotros no somos jueces. Aunque estudiemos el proceso y sepamos que el proceso dice otra cosa, no podemos decir que está mal. Podemos decir que contra lo indicado en el apartado. Habrá justificaciones para que las personas que lo hacen lo hagan así. Y habría que analizarlas, hay que hacer un estudio y vamos a la parte 2 que les hablaba anteriormente de los análisis con la jefatura. Pero nosotros no podemos dar un criterio de valor, no podemos decir a nadie que está malo o está bueno. Simple y sencillamente es contra lo indicado en el apartado. El apartado dice otra cosa, que solo lo debe firmar el extensionista. Eso es lo que dice el apartado. Entonces, una de dos. Ya en el análisis, en la parte 2, o se corrige el apartado y se pone que en casos tales y tales firmará la secretaria, por decir algo, o se le dice a la secretaria que usted no puede firmar. De ahora en adelante solo la puede firmar el extensionista siguiendo el procedimiento. Pero eso no lo hacen ustedes, eso lo hacen las jefaturas en cada una de las instancias cuando ya hacen las acciones correctivas y preventivas y hacen el cambio, ¿verdad? Entonces, como auditores, tengamos muchísimo cuidado de qué es lo que estamos diciendo. ¿Ok? ¿Y hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta aquí hay alguna duda, consulta, pregunta? Creo que ya nos queda claro. No voy a presentar más no conformidades, pero creo que ya nos queda claro cómo se redactan las no conformidades, ¿verdad? Sí, yo creo que aquí ya dimos un paso más allá de lo que la universidad nos explicó con aquellos ejemplos que ni siquiera eran del MAC o que nos costaba un poco entender. ¿Alguien tiene dudas, por favor, que no tenga pena de decirlo, con cómo redactar la no conformidad todavía después de esto? ¿Alguien tiene alguna duda? Sobre todo los nuevos, que me parece que todavía no han tenido la experiencia y entonces tal vez les puede costar un poquito más. Sí, problemas. Bueno, los nuevos de que no han hecho ni una auditoría. Ok, si no hay preguntas, vamos a ver nada más la última parte, que son las observaciones. Esas las vamos a ver muy rápido. Solo voy a poner acá ejemplos de observaciones redactadas. Analicemos que sí es importante, y es el único punto que les quiero tocar, que las observaciones deben tener la información suficiente para tomar decisiones. No sirve poner una observación muy light, muy ligera, muy superficial. Si queremos poner algo que sea algo que nos ayude a tomar decisiones, recuerden que estas son oportunidades de mejora. Entonces las observaciones son importantes. Aquí no vamos a ver si está mal o está bien o si le falta algo. Simple y sencillamente vamos a ver la forma en que cada uno redactó algunas observaciones. Como para analizar qué nos calza para hacer una observación. Y sí me gustaría escuchar comentarios de la observación. O sea, que la ampliarían, no la ampliarían, la dejarían así, tal vez se podría redactar diferente. Ok. Primera observación dice: del informe 5P02 en el apartado 2.6 se debe revisar el proceso para analizar si corresponde estar ubicado en la dependencia
y solicitar modificar el proceso. ¿Cómo ven esa observación? ¿Ah? No, ¿verdad? ¿Por qué no debería estar ahí indicado? Tal vez se puede ahondar un poquito más y ponerle algún detallito más sin hacer una Biblia, ¿verdad? Sin hacer un texto grandísimo, o sea, algo un poquito más fuerte. Segunda observación, en el apartado 2.42 se especifica que la inducción se hace previa al ingreso del funcionario. Sin embargo, el entrevistado indica que la inducción la realiza una vez que el funcionario ingresa a laborar. Me parece una observación, a mí me parece una observación clara, es decir, el procedimiento dice una cosa, sin embargo el funcionario entrevistado dice otra. Por lo menos podemos direccionar esos recursos humanos para que vaya haciendo el cambio, ¿verdad? Una observación. Tercera, los entrevistados manifiestan en detalle los requisitos que deben presentarse para el pago de incentivos y regionalización, mismos que no están especificados en el instructivo 6 y 07, ubicado en el apartado 2.62. ¿Qué nos dice ahí? Es una no conformidad. Podría ser una no conformidad si tenemos la evidencia. Está la evidencia, no, porque dice que no está especificado en el instructivo. Ahí está la evidencia. Y en el procedimiento 6.2, perdón, 2.62. Sí, lo que pasa es que, ¿cuál es el requisito? Habría que especificar cuáles requisitos están y cuáles no están, ¿verdad? Si los piden, ¿cuáles para el están pago de pidiendo? incentivos. Sí, pero ¿cuáles? O sea, específicamente la lista. Tendríamos que decir, en una no conformidad, tal y tal y tal requisito no están dentro de la lista. No está mal redactado como una observación, pero debería ser una no conformidad si se especificara más. Perdón, ahí yo tengo una duda porque según creía yo, la no conformidad, o me han dicho, la no conformidad es algo que yo hago, que no hago y que está en el procedimiento. ¿Qué dejo de hacer? Algo que yo no hago, dejo de hacer y está en el procedimiento, pero algo que no está en el procedimiento y que yo sí lo hago, no es no conformidad. Sí, en realidad vamos a aclarar ese punto. Algo que no está y que debería estar, pero que digamos ahí se dice que no está, lo que sea, una actividad o una serie de actividades o lo que sea, eso debería ser una observación en realidad. Ahora, ¿por qué? Porque el procedimiento, nosotros nos vamos a basar en el procedimiento y el procedimiento dice A, B, C, D. Si falta F, G y H, la persona que va a entrevistar no tiene por qué saberlo, porque se basa en el estudio de A, B, C y D, nada más. Entonces, si la otra persona, que es la que ejecuta, dice falta F, G y H, entonces se pone como una observación. No puede ser no conformidad, no puede ser no conformidad. Ahora, el problema ahí, Janet, tal vez es que ya hay unos requisitos establecidos y tal vez faltan algunos de los requisitos. Habría que ver si es que hay una lista de 5 requisitos y solo se están aplicando 3, o que hay una lista de 5 y faltan 3 para hacer 8. Hay que ver cuál es la naturaleza del asunto. Por eso le digo a Dago que habría que ver cuáles requisitos son, cuántos tenemos, y si es que faltan, entonces se pone como observación, y si es que de los 5 solo se están aplicando 3, entonces se pone como no conformidad. ¿Verdad? Pero en ese caso que dice Janet, en realidad deberíamos de meterlo como una no conformidad, porque según la ley, la ley de simplificación, si yo estoy pidiendo algo que no está en el procedimiento, estoy cometiendo un gran error. Que me Si puede está costar pidiendo algo algo que no está en el procedimiento. O sea, Sí, claro. Ok, pero vea, si se está pidiendo algo que no está en el procedimiento, o sea, si está pidiendo más de lo que está descrito, evidentemente estamos contra la ley. Pero tiene que decirlo ahí, y tendríamos que nosotros haber analizado la ley. Ojo lo difícil de el auditor tendría que saber la ley y qué requisitos pide versus lo que dice el procedimiento. O sea, quien redactó el procedimiento es realmente responsable del procedimiento. O sea, si la ley decía 3 requisitos y el procedimiento decía 5, fue redactado por el jefe o el encargado de ese procedimiento, de ese proceso, y entonces le puso más requisitos. Pero nosotros como auditores, en ese momento nos pueden dar la señal, ¿verdad? Mira, yo tengo ahí solo, yo tengo 5 requisitos, pero son los 5 que están en el procedimiento o en el proceso, entonces ¿por qué los voy a variar? O sea, ahí están. El error es poner la observación de que hay requisitos. Ahora,
sí a la jefatura encargada de ese proceso y de ejecutar le toca hacer los cambios, ¿verdad? Porque ahí sí estamos incumpliendo como institución. Pero entonces no es, ok, para redactar la no conformidad en ese caso no estamos incumpliendo contra nada, porque si dice 5 requisitos y son los 5 que audito y son los 5 que me dice, aunque 2 de esos no deberían hacerse porque se le ocurrieron a Pedro, entonces en la auditoría no va el hecho. El hecho va en una observación donde hay que decirle a la jefatura, ahí vea, hay 3 requisitos en la ley y usted está pidiendo 5, entonces tiene que cambiarlo. Tiene que ser solo 3, no puede pedir 5, ¿verdad? En eso sí estamos de acuerdo, pero hay que tener mucho cuidado cuando jugamos con esas realidades, porque podríamos complicar el tema, ¿verdad? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Siguientes 2 observaciones. Comentarios, dice la observación. Preguntas número 4 y 6, es necesario adecuar el título de los apartados 2.2, 2.7, 2.74 del procedimiento 6.302, gestión de la infraestructura tecnológica con relación al tema de giras a agencias de extensión agropecuaria, ya que la actividad que realiza el Departamento Informático a nivel regional abarca no solo las agencias de extensión agropecuaria, sino también las direcciones regionales. ¿Cómo vemos esa observación? Que aparte que casi me quedo sin aire. La observación está bien, pero podemos hacer una observación en 2 partes. Podríamos decir el cambio de títulos, primera observación, ¿verdad? Que es una observación, y después ver la parte de cómo se realizan las actividades de gira, ¿verdad? Podemos ahí separar y hacer 2 observaciones que son del mismo tema, pero para poder atacarlas por separado. Una son los títulos y la otra la actividad como tal, ¿verdad? Son como 2 cositas que podemos trabajar por separado. Una es más genérica o más superficial, cambiar títulos, ponerle un nombre adecuado. La otra es más de acción, ¿verdad? Entonces, en algunas observaciones o no conformidades, habrá que crear acciones correctivas y preventivas. En esa parte es donde hay que analizar, y a nosotros nos va a tocar allá, si va a una acción correctiva o preventiva o si solamente se le dice, mira, cambia esto por esto. O le recomendamos hacer el análisis de los cambios ¿verdad? Como decían ahora, cambios más generales o cambios de más trabajo. Hay que hacer eso separado. Me parece que la persona redacta eso, quiso poner las 2 partes, o decir que había que separar, porque la segunda parte me da la impresión que está explicando por qué deberían cambiar. Porque si solo leo que se debería cambiar, a mí me queda, ¿y por qué? Solo porque a ustedes se les ocurre que hay que cambiarlo. ¿Y cambiarlo a qué? ¿Verdad? Me parece que la segunda parte explica que debería cambiarse porque ellos realizan esa labor. Completa la idea, sí. Correcto, me parece a mí, tal vez la redacción no queda muy clarita, tal vez está un poquito larga y no queda muy clara, pero me da la impresión de que si se separa, Bueno, por eso la percepción... la primera parte no... Gracias, compañera. Por eso la percepción de las observaciones es muy variada. La de las no conformidades es muy estructurada. Claro, cada quien la redacta, había formas de redactar y ustedes vieron. Pero las no conformidades siempre tienen que tener las 3 partes. La redacción de las observaciones puede ir variada. Es importante, sí, y eso que dice la compañera, que sea bien claro, porque después de que ustedes lo redactaron, nosotros lo tenemos que analizar. Y el análisis obviamente es mucho más efectivo si tenemos una redacción bastante clara. Entonces, en esa redacción, casi que la observación tal como se dio es la que tenemos que ver, ¿verdad? Hay que hacer algún análisis ahí. Y la última dice conforme, porque teníamos una situación conforme, pero además pusimos, existe un formato digital a nivel del sistema, sin embargo, al imprimir ese formato se utilizan 2 hojas de respaldo, por lo cual es necesario trabajar estos temas dentro del marco de la Ley de Simplificación de Trámites y la gestión ambiental, además del mantenimiento físico de una copia que ya les piden de la cédula y del título de propiedad. ¿Cómo ven esa observación? ¿Verdad? Ahí tal vez hay la situación que se da y además lo que la persona sugiere que debería no hacerse ya por la Ley de Simplificación de Trámites y por no tener tanto papeleo en la parte ambiental, entonces dejar de tener tantas copias. La persona así lo manifestó y así fue escrito. Entonces es una forma de decirle a la jefatura, pues, sí, trabajemos en este tema, ¿verdad? Hay que cambiar algo. Al decir conforme, quiere decir que eso no está especificado. Que eso no está en contra de lo que dice ese apartado, o sea, el apartado se cumple, pero además se habla de tener contra la ley y todo el asunto un montón de papeleo.
está justificando la conformidad. No, la conformidad ante el apartado está bien. Lo que dice ahí es que además de eso se observa que debería mejorarse ese tema, que se están sacando muchas copias, que además se saca copia de tal cosa, copia de lo otro, contra la ley. Ok. Sí, Es que es un asunto de forma. Según lo que usted nos explicaba en el momento que nosotros estábamos redactando el documento, era importante para el control de ustedes que en el apartado de observaciones hiciéramos un enunciado de las preguntas, de todas las preguntas, de la 1 a la 20, si era necesario, y en cada una de ellas indicáramos que habíamos hecho. Por ejemplo, pregunta número 1, ver conformidad, apartado de conformidades, por decir algo. Pregunta número 2, conforme. Pregunta número 3, comentario, tal y tal cosa, y conforme. Sí, esa fue la indicación que algunos que me preguntaron yo les di. Lo único es que tal vez en lugar, bueno, en el caso de ustedes que se hicieron pregunta 1, pregunta 2, yo sugeriría que queda más hacia lo que estamos viendo, que es el proceso, el poner el apartado, ¿verdad? 2.3.1, conforme. 2.3.2, observación tal. 2.3, sin el número de preguntas, porque al final, como les decía, nosotros no vamos a ocupar el cuestionario con el que ustedes hicieron las preguntas, ni es el insumo de nosotros, sino más bien el apartado donde ustedes estuvieron trabajando. Pero además en el informe, el apartado para no conformidades es diferente del apartado de observaciones. Entonces se puede ir poniendo, digamos, cada pregunta dónde va. Hay un apartado para observaciones y un apartado para... En el de observaciones, que era lo que les decía ahora, ustedes pueden poner los conformes también en el de observaciones. Entonces ustedes hacen la lista y de las 10 preguntas que hicieron, si una fue no conformidad la ponen arriba, nada más. Y el listado queda consecuente, excepto la que fue no conformidad o las dos que fueron no conformidad. Sí. Perdón, para agregar, recuerdo que me indicó usted que esa forma de presentar, estoy de acuerdo, en vez de pregunta apartado, es para que en una futura auditoría se sepa cuáles fueron los apartados que ya se revisaron. Es correcto, ese es un valor agregado que se le da, porque al tener nosotros ya el apartado, si por ejemplo Zaida fue y hizo una auditoría X y ahora le va a tocar a Zobeida, entonces sería bueno que Zobeida supiera qué preguntó Zaida en ese momento para ver por dónde se atacó el tema, por si quiere preguntar algo diferente o si la sugerencia es darle seguimiento a lo que Zaida preguntó, entonces ir viendo cuál apartado fue el que se trató en ese momento. Entonces, sí, eso es muy importante, es un comercial y un asunto importante para ver más adelante. Por eso, para unificar informes de auditoría, es importante que nos digan los apartados y ojalá todo lo que preguntaron del apartado, ¿verdad? No la pregunta, sino el apartado que fue consultado y si fue conforme, si tiene observación o si tiene no conformidad. Ok, compañeros, compañeras, me gustaría que compartiéramos ya para cerrar la sesión, creo que ha sido bastante productiva, por lo menos de mi parte creo, me voy con la satisfacción de que están bastante más claros ya. Compartieran alguna experiencia que quieran con respecto a la auditoría que ya realizaron para transmitirle, ojalá que no sea de miedo, a los compañeros nuevos cómo son las auditorías, ¿verdad? Si quieren contar su experiencia, yo quiero contar una en particular, si las compañeras me permiten, que fue la auditoría que tuvieron Anabel y Lorena. Las dos compañeras tuvieron una auditoría bastante interesante. Ellas son las dos compañeras que tuvieron la auditoría en archivo, fue, ¿verdad? Si no me equivoco. Y fue una auditoría, bueno, no sé si quieren contarles un poquito usted o empiezo yo. Yo les cuento. Bueno, gracias. La experiencia de ellas fue una experiencia grande, porque ellas hicieron una auditoría grande. Me estaban preguntando cómo fue el asunto. Bueno, creo que ellas, me corrige Lorena si me equivoco, hicieron alrededor de 40 y tantas preguntas, ¿verdad? Casi las 50. Hicieron preguntas prácticamente para cada apartado y hasta 2 o 3 preguntas por apartado, creo. Ok, fue una auditoría muy grande, muy grande. Y cuando ellos fueron donde Alfonso, creo que duraron alrededor de una hora y resto, ¿no? Hora y 30 minutos en la auditoría. Ok. Recordemos leyes generales. La auditoría en general, haciendo las preguntas, o sea, realizando la entrevista,
haciendo el informe, leyéndole el informe y entregándoselo a la gente no debería sobrepasar 1 hora. Ahora, ¿qué fue el plus que las compañeras tuvieron? Que hicieron una auditoría completa. Y si ustedes ven ese informe, es una auditoría genial, completa. De verdad la felicito. Pero el problema fue el tiempo. Y ellas me van a decir, el tiempo para hacer las preguntas y prepararlas, el tiempo para hacer la auditoría, realizarla, el tiempo para hacer el informe, ¿verdad? Y presentar los resultados. O sea, el tiempo en todo fue el problema. Por eso es que nuestras auditorías no deben pasar de 1 hora, porque entonces, aunque vamos a hacer un muestreo y no una auditoría completa, que es el plus que ya estuvieron, vamos a realizar un muestreo específico de 3-4 puntos que queríamos y lo vamos a ampliar. La pregunta como esté redactada es muy importante y por eso ustedes, gracias que llegaron y me dijeron, vea, tengo tales y tales preguntas, cuáles dejo, cuáles pongo, qué nos sugiere usted, porque entonces ahí es donde empezamos a pulir preguntas para aplicar en la auditoría. Si ustedes hubieran aplicado todo lo que llevaban, podrían haber hecho una auditoría también de 1 hora y media, 2 horas, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces eso es importante cuando vayan a hacer la auditoría. Recuerden llegar donde nosotros y revisar las preguntas que tienen para nosotros hacer un perfil de cómo debería quedar el cuestionario. Para eso estamos nosotros en auditoría, en planificación, para ayudarles con el tema de auditoría, con el tema de los informes, con el tema de las preguntas y demás. Entonces la próxima auditoría ustedes hacen su borrador, nos los pasan a nosotros y nosotros con mucho gusto se los revisamos. Ok, con tiempo, ¿verdad? Evidentemente para revisar, no sé, 30 o 40 borradores no es tan fácil hacerlo todo al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces ahí como las auditorías están coordinadas, entonces ustedes nos los hacen llegar. Esa experiencia fue una experiencia bonita, yo rescato de ellas el trabajo muy grande que se hizo y tal vez ahí sí hubo una falta de coordinación, que fue de mi parte, digamos, no haberles ayudado con el tema de las preguntas para que llevaran las 10 preguntas, 15 preguntas que les dije a cada uno, perdón, y pudieran realizar su auditoría rápido, ¿verdad? Y fácil. Pero el valor agregado que tiene es una auditoría más completa. Y definitivamente eso se puede hacer. El problema es el tiempo, ¿verdad? El problema es el tiempo. Ustedes podrían hacer una auditoría igual, y si la gente está adelante a recibirlos, igual los recibe, pero el problema sería el tiempo. Ahí habría que administrar el tiempo y saber si los auditados quieren una auditoría completa o quieren una auditoría más general, ¿verdad? Eso es muy importante y eso con la práctica y la experiencia nosotros lo vamos a ir mejorando. ¿Alguna otra experiencia que alguno de ustedes quiera comentarle a los compañeros nuevos? Vean que era nuestra primera auditoría, o sea, la primera vez que realizamos una auditoría. ¿Alguien que nos quiera contar que se anime? Nadie. Quiere que los compañeros nuevos se vayan así a tiendas. ¿Alguien quiere contarnos? Doctora, cuéntenos, ¿usted cómo fue la auditoría? Mira, nosotros la verdad que, bueno, yo ahí Compañeras, compañeros, por favor. no sé, los dos compartimos de que fue una auditoría muy enriquecedora. Nosotros utilizamos a la gente de prensa, también a gente que era todo lo que era parte de comunicación, y la verdad que lo que nos queda a nosotros es que aprendimos realmente, hay cosas que no es como muy general. Son 3 partes para que una no conformidad esté bien redactada. La evidencia objetiva es la tercera parte, de hecho, de la no conformidad. La primera, no. El criterio contra el cual vamos a evaluar. El criterio contra el cual vamos a evaluar, que aquí dice el procedimiento en el 2.2.5, ese apartado, ahí, eso está correcto. Ahí es donde nos enfocamos. Y eso que los compañeros hicieron está bien, ¿verdad? Ok, el criterio, la evidencia objetiva que es la tercera, el 1 y el 3, nos falta el 2. ¿No se acuerdan? Ok, el 2 es el hecho. El hecho. ¿Qué fue lo que encontramos? ¿Qué fue lo que encontramos dentro de ese apartado que decía que estudiamos, que nosotros encontramos que era diferente? El hecho. El hecho es la situación diferente a la que estaba redactada en ese procedimiento. Entonces, el apartado, el hecho y la evidencia objetiva. Son 3 partes. Ok. Esta no conformidad redactada que tenemos aquí, ¿creen ustedes que cuenta con las 3 partes o nos hace falta alguna partecita?
¿Qué nos hace falta? Ok, dice, leámosla nuevamente. Procedimiento 2.2.1.5. El entrevistado indica que expurga los documentos, pero que existe una gran cantidad de documentos que no han recibido el tratamiento indicado en el procedimiento. No, más bien, el hecho está. El hecho, él hace eso, ¿verdad? Y no tiene el tratamiento indicado. Ahí está el hecho. ¿Qué nos falta? La evidencia. La evidencia. No se basa en lo que dice el entrevistado. Exactamente. No está demostrando Exactamente. Muy bien. Entonces, esa no conformidad es necesario que lleve la evidencia objetiva. Es decir, visto en el archivo tal, revisado en tal documento, del número tal, de tal. ¿Por qué? Porque la evidencia es parte y nos da seguridad a nosotros como auditores de que hicimos una buena auditoría, ¿verdad? Y de que si la persona quiere refutar, no vea, pero es que aquí está, contra esto está, no es solo lo que usted me cuenta, sino también está. Entonces esta no conformidad, si es una no conformidad, de hecho sí es una no conformidad, y así es, pero nos falta el hecho, ¿verdad? Entonces con el hecho ya nosotros le damos fuerza a esa no conformidad. La evidencia, perdón, la evidencia, sí, nos falta la evidencia. Entonces con la evidencia le damos la fuerza a esa no conformidad. ¿Está bien? ¿Estamos claros? ¿Hacia dónde vamos? Porque esta está la idea, irnos retroalimentando con el tema. Vamos a ver otra no conformidad. Dice, está redactada así. Contra lo indicado en el apartado 2.3.2 del procedimiento 6P01, Recursos Humanos, Gestión de Empleo, la entrevistada manifiesta desconocer los principios y valores que establece el marco estratégico del MAC para su aplicación en la selección de personal. ¿Ok? Vamos a leer qué decía el apartado. Procedimiento 6P01, apartado 2.32. Los coordinadores o coordinadoras del área que apoyan el reclutamiento interno, permitiendo la participación de los colaboradores cuando muestren interés y competencias para concursar, que ya por ahí no entiendo la redacción, ellos constituyen una forma de contribuir con el desarrollo de los colaboradores. En la selección de personal se valora de especial manera los fundamentos, principios y valores que establece el marco estratégico del MAC. Eso dice el apartado contra el que hicieron la no conformidad. Ok, ¿cómo vemos esa no conformidad? A ver, alguien que nos aporte, ya ustedes están expertos en el tema. Todas son no conformidades, ¿verdad? Tal vez es que les falta algún detallito, pero son no conformidades. Ok, para nosotros hacer una mejor no conformidad, ¿qué nos hace falta ahí? ¿O está completa? Pregunta. No todos, tranquilo, solo uno, nada más, o uno. Ajá. Pero donde las cosas que digan, ¿cómo lo corroboro yo si quiero? Entonces, ¿qué nos falta ahí? Evidencia. La evidencia objetiva. ¿Ok? Es parecido al ejemplo anterior. Tenemos el apartado, sí, ahí está, ¿verdad? 2.3.2 del procedimiento 6P01, más bien nos amplió ahí toda la ruta de cómo llegar. Pero además, y nos dice qué fue lo que ella manifiesta, ¿verdad? O la persona manifiesta, que no tiene, que desconoce los principios y los valores que tienen que ser aplicados. ¿Ok? Entonces, nos hace falta la evidencia objetiva. Análisis importante. Cuando en una no conformidad no tenemos cómo encontrar la evidencia objetiva, la transformamos en observación. Correcto. Entonces, si no tenemos, porque no es obligatorio que tengamos una evidencia objetiva, la transformamos en observación. Entonces vamos a la observación y la ponemos así tal como está, como una observación. ¿Por qué? Porque evidentemente está manifestando algo que no se está haciendo. Pero si no tenemos cómo comprobarlo, ¿verdad? Habría que ir a revisar una selección de personal y ver si hicieron una pregunta sobre valores y ética y criterios, ¿verdad? Y si la hicieron, pues evidentemente se está aplicando. Y si no la hicieron, pues entonces no lo aplican. Pero tenemos una evidencia. Si no tenemos la evidencia, no tenemos la no conformidad completa. ¿Ok? ¿Estamos claros? Bien claros, porque lo que me interesa es que ustedes abarquen todas sus dudas.
¿verdad? Pero en este caso entonces decir que pasando a una observación. ¿Cómo sería la observación? La observación puede ser redactada exactamente así igual como está. Ahorita vamos a ver ejemplos de observaciones. Observaciones de observaciones. Lo importante es que separar que si no tenemos los tres componentes de la no conformidad, no la ponemos como no conformidad y la ponemos como observación. ¿Okay? Se pasa a observación. Se pasa. En este caso no se redacta ahí, sino en observación. En observación. Acuérdense que el informe tiene dos partes. Que por cierto voy a hacer un comercial. Les voy a agradecer para estandarizar informes en la próxima auditoría que ustedes pongan observación, no conformidades en la parte de no conformidades. Hay un cuadrito ahí, ustedes vieron el informe y los que van a ir la primera vez a auditoría lo van a ver. Hay un cuadrito para no conformidades, hay un cuadrito para observaciones, no hay un cuadrito para conformidades. Entonces yo no necesito la lista de chequeo que ustedes llevaron, eso no me lo tienen que dar a mí, aunque algunos me lo entregaron, yo la tengo ahí, la tengo parte del folleto, no es necesario que me la entreguen. Lo que sí es necesario es que me digan los apartados que consultaron y cuáles estuvieron conformes. Entonces en el mismo campo de observaciones, de acuerdo a como ustedes lo fueron preguntando, ustedes ponen el apartado observación, si la tienen, o el apartado conforme, si fue conforme, para saber sobre qué preguntar, por dónde anduvieron, por lo menos ahí, aunque no tengamos el cuestionario directo, específico, porque eso es muy a criterio de cada uno de ustedes, profesionales, auditores internos, de calidad. Entonces, la pregunta de ustedes, el apartado es el mismo para cualquiera que quiera entrar ahí, entonces es importante saber sobre qué apartado anduvieron. Hay una pregunta, o sea, que yo quisiera hacerle. Por ejemplo, esta parte del procedimiento lo terminó de redactar la gente de la UCR. Nosotros hemos notado ciertos procedimientos que, por ejemplo, le han cortado o le han eliminado ciertos pasos o ciertos puntos a los que antes teníamos. Entonces, ahí entramos a la etapa 2. Aquí está el compañero hablando como de recursos humanos y no como auditor, ¿verdad? Entonces, como compañero de recursos humanos entramos a la etapa 2. Tienen que hacer las observaciones una por una de todo lo que debería completarse, de todo lo que hace falta, que la dé el aval don Rolando, del visto bueno como director, y que nos los pase a la oficina de planificación para aplicar las observaciones. Les digo como funcionarios, no como auditores, si las observaciones son puntuales, nosotros las vamos a recibir y las podemos aplicar al apartado tal, cambiarle tal palabra por tal o agregarle tal cosa. Pero si las observaciones son del cambio de un procedimiento de más del 30-40% del procedimiento, entonces por favor utilicen el 4P01 en su departamento o instancia para hacer la propuesta del procedimiento como debe ser. Si necesitan apoyo, con mucho gusto nos llaman a oficinas centrales, Janet nos colabora, Marta está ahí, yo estoy ahí, les podemos ayudar a redactar el procedimiento tal como el formato lo pide. Pero utilicen el 4P01 para hacer cambios grandes, cambios puntuales, se hacen con una nota, una observación, nos mandan a decir, eso sí, que diga bien todo, hay que decirle a sus jefes y a sus compañeros, que diga, en el apartado 2.3.5 no debe decir coordinador de tal cosa, debe decir jefe de tal cosa, o sea, tienen que decirnos qué es lo que decía mal y qué es lo que hay que cambiar para que lo diga bien, ¿verdad? ¿Ok? Eso es en la etapa 2, en los cambios, eso es en la parte de recursos humanos y en cualquiera de las áreas, ¿ok? Vamos a ver otra no conformidad. Okay. Dice así, la no conformidad está redactada así. 2.3.2 no conforme. Así dice en el informe. Además dice, contra lo indicado en el apartado 2.3.2, el entrevistado indica que la solicitud se pasa al jefe de recursos humanos para que éste asigne el caso y posterior se registra en la base de datos. Esa es la indicación directa, ¿ok? La directa. El instructivo, al que fue hecho esta no conformidad, es el 6 y 11, gestión de la organización del trabajo, el punto 2.3, estudio de reasignación de puestos, y dice, registre el 6F12, cuestionario para análisis ocupacional en la base de datos denominada estudios pendientes, a fin de mantener un control sobre el estado de cada estudio solicitado. Repito la no conformidad. No conforme. Contra lo indicado en el apartado 2.3.2, el entrevistado indica que la solicitud se pasa al jefe de RH para que se asigne el caso y posterior se registra en la base de los datos.
O sea que está evidenciando, según el análisis que yo le hice, que falta un paso. Falta el paso de pasárselo al jefe de recursos humanos para que asigne el caso y después se registre. Según ahí dice que solamente se registra. Entonces, ¿cómo está la no conformidad? No analicemos el paso porque el paso ya es de recursos humanos, ¿verdad? ¿Cómo está la no conformidad? ¿Está bien? Que no sea un paso en el procedimiento. Ok. Tenemos la evidencia. Repito, está bien. Tenemos la evidencia, ¿verdad? Es verdad, la conformidad y hay evidencia. Perdón. Ese documento en el cual se le puso la conducta es la evidencia. Pero la tenemos, está ahí. Se refiere a algún documento que revisó y vio y chequeó. Se sabe si realmente se analizó o no. Exacto. Entonces vean que los ejemplos son muy puntuales y son de nosotros mismos las redactamos. Entonces, ¿qué pasa ahí? No tenemos la evidencia. Si no tenemos la evidencia, ¿a dónde deberíamos enviar esto? Y eso es un sumo importante, a observaciones, ¿verdad? Entonces, una de dos, o ubicamos la evidencia y la completamos, o sin la evidencia la cambiamos a observación, ¿verdad? Estamos bien claros. Quiero saturarlos de esta información para que no nos hagamos enredos después. Ok, leamos esta no conformidad. Vamos a ver, voy a leerla despacito. Contra lo indicado en el apartado 2.3.2 del procedimiento 6P02, gestión de la infraestructura tecnológica, se evidencia que el formulario 6F68, solicitud de servicio que aparece en el sistema de gestión, no corresponde al formulario que se utiliza en la actualidad en las labores normales del departamento. Para registrar la información sobre incidencias informáticas, según consta en los documentos archivados, en el AMPO, Boleta de Servicio Manual 2012, en poder del Departamento de Informática. Se aporta fotocopia respectiva. El formulario que se utiliza en la actualidad se generó como resultado del proceso de mejoras en las... Mitología. No son mitologías. Es mitología. Metodologías que vienen desarrollando esta dependencia. ¿Ok? ¿Cómo está esa no conformidad? Muy larga. Ok, punto. ¿Cómo está? En la estructura de las tres partes, ¿cómo la vemos? Tiene las tres partes. Vemos la diferencia entre una no conformidad redactada con las tres partes y una no conformidad incompleta. Porque entonces, cuando redactemos nuestras próximas no conformidades, tenemos que estar seguros de lo que estamos redactando. Aquí vienen las tres partes, el apartado 2.3.2, el hecho, y además viene el AMPO donde está en 2012 informática, ¿verdad? La evidencia objetiva. Pero está un poquito larga, y sí podríamos analizar si la dejamos hasta aquí, en el manual 2012, hasta donde está la evidencia, las boletas del servicio manual 2012. Ahí ya queda nuestra no conformidad. Lo demás es información adicional que sí se puede poner bien en observaciones, ¿verdad? Que lo hicieron, proceso de las mejoras, en el cambio de metodología y demás, se puede poner una observación. Y además, el que se adjunta al documento, bueno, es información para nosotros, es importante, pero se puede poner en observación también. Para que la no conformidad quede más pequeña, se puede hacer detallando esa información en otra parte. ¿Nos queda claro? Veamos esta otra. Bueno, el apartado que lo dice, ya no lo vamos a verificar porque lo dice bastante claro ahí el asunto. Veamos esa otra. Contra lo indicado en el apartado 2.10.5, se evidencia que la tarjeta de acreditación de RITEVE es firmada además por la secretaria de la agencia, según consta en la acreditación número 41, con fecha del 30 de agosto del 2012, a nombre de Eduardo Camacho Astorga, cédula tal. ¿Cómo está esa no conformidad? Le falta derecho. Se evidencia además que es firmada por la secretaria. Vamos a leer qué dice el apartado. El apartado dice: el extensionista revisa y firma la tarjeta de acreditación de RITEVE y solicita algunos documentos extras si hubiera. Entonces, ¿el hecho cuál es? Que la firma además una secretaria, ¿verdad? Entonces, ¿está completa o está incompleta? Está completa, según consta la acreditación. ¿Está larga o está corta? Está completa. Entonces, este ejemplo nos sirve para redactar una no conformidad bien detalladita con las tres partes que debe tener. ¿Ok?
Pásela por correo ahí. Ok, vean que la evidencia está al final, la tercera parte. El hecho está a la mitad y el apartado sobre el cual estamos trabajando está de primero. Esa forma de redactar las no conformidades es una forma bastante detallada, corta, sencilla y nos dice qué fue lo que encontramos mal, ¿verdad? Secretarias firmando boletas de return, que no es lo que dice el procedimiento. Muy importante, compañeros auditores y compañeras, nosotros no somos jueces. Aunque estudiemos el proceso y sepamos que el proceso dice otra cosa, no podemos decir que está mal. Podemos decir que contra lo indicado en el apartado. Habrá justificaciones para que las personas que lo hacen lo hagan así. Y habría que analizarlas, hay que hacer un estudio y vamos a la parte 2 que les hablaba anteriormente de los análisis con la jefatura. Pero nosotros no podemos dar un criterio de valor, no podemos decir a nadie que está malo o está bueno. Simple y sencillamente es contra lo indicado en el apartado. El apartado dice otra cosa, que solo lo debe firmar el extensionista. Eso es lo que dice el apartado. Entonces, una de dos. Ya en el análisis, en la parte 2, o se corrige el apartado y se pone que en casos tales y tales firmará la secretaria, por decir algo, o se le dice a la secretaria que usted no puede firmar. De ahora en adelante solo la puede firmar el extensionista siguiendo el procedimiento. Pero eso no lo hacen ustedes, eso lo hacen las jefaturas en cada una de las instancias cuando ya hacen las acciones correctivas y preventivas y hacen el cambio, ¿verdad? Entonces, como auditores, tengamos muchísimo cuidado de qué es lo que estamos diciendo, ¿ok? Y hasta dónde podemos llegar. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, consulta, pregunta? Creo que ya nos queda claro. No voy a presentar más no conformidades, pero creo que ya nos queda claro cómo se redactan las no conformidades, ¿verdad? Sí, yo creo que aquí ya dimos un paso más allá de lo que la universidad nos explicó con aquellos ejemplos que ni siquiera eran del MAC o que nos costaba un poco entender. ¿Alguien tiene dudas, por favor, que no tenga pena de decirlo, con cómo redactar la no conformidad todavía después de esto? ¿Alguien tiene alguna duda? Sobre todo los nuevos, que me parece que todavía no han tenido la experiencia y entonces tal vez les puede costar un poquito más. Sí, problemas. Bueno, los nuevos de que no han hecho ni una auditoría. Ok, si no hay preguntas, vamos a ver nada más la última parte, que son las observaciones. Esas las vamos a ver muy rápido. Solo voy a poner acá ejemplos de observaciones redactadas. Analicemos que sí es importante, y es el único punto que les quiero tocar, que las observaciones deben tener la información suficiente para tomar decisiones. No sirve poner una observación muy light, muy ligera, muy superficial. Si queremos poner algo que sea algo que nos ayude a tomar decisiones, recuerden que estas son oportunidades de mejora. Entonces las observaciones son importantes. Aquí no vamos a ver si está mal o está bien o si le falta algo. Simple y sencillamente vamos a ver la forma en que cada uno redactó algunas observaciones. Como para analizar qué nos calza para hacer una observación. Y sí me gustaría escuchar comentarios de la observación. O sea, que la ampliarían, no la ampliarían, la dejarían así, tal vez se podría redactar diferente. Ok, primera observación dice: del informe 5P02 en el apartado 2.6 se debe revisar el proceso para analizar si corresponde estar ubicado en la dependencia y solicitar modificar el proceso. ¿Cómo ven esa observación? ¿Ah? No, ¿verdad? ¿Por qué no debería estar ahí ubicado? Tal vez se puede ahondar un poquito más y ponerle algún detallito más sin hacer una Biblia, ¿verdad? Sin hacer un texto grandísimo, o sea, algo un poquito más fuerte. Segunda observación, en el apartado 2.42 se especifica que la inducción se hace previa al ingreso del funcionario. Sin embargo, el entrevistado indica que la inducción la realiza una vez que el funcionario ingresa a laborar. Me parece una observación, a mí me parece una observación clara, es decir, el procedimiento dice una cosa, sin embargo el funcionario entrevistado dice otra. Por lo menos podemos direccionar esos recursos humanos para que vaya haciendo el cambio, ¿verdad? Una observación. Tercera, los entrevistados manifiestan en detalle los requisitos que deben presentarse para el pago de incentivos y regionalización, mismos que no están especificados en el instructivo 6 y 07, ubicado en el apartado 2.62. ¿Qué nos dice ahí? Eso no lo conformidad.
podría ser una no conformidad si tenemos la evidencia objetiva. Está la evidencia, no, porque dice que no está especificado en el instructivo. Ahí está la evidencia. Y en el procedimiento 6C2, perdón, 262. Sí, lo que pasa es que, ¿cuáles requisitos? Habría que especificar cuáles requisitos están y cuáles no están, ¿verdad? Si los piden, ¿cuáles Para están? pago de incentivos. Sí, pero ¿cuáles? O sea, específicamente la lista. Tendríamos que decir, en una no conformidad, tal y tal y tal requisito no están dentro de la lista. No está mal redactado como una observación, pero debería ser una no conformidad si se especificara no. Perdón, ahí yo tengo una duda porque según creía yo, la no conformidad, o me han dicho, la no conformidad es algo que yo hago, no, perdón, que no hago y que está en el procedimiento. Que dejo de hacer. Algo que yo no hago, dejo de hacer y está en el procedimiento, debería ser diferente. Pero algo que no está en el procedimiento y que yo sí lo hago, no es no conformidad. Sí, en realidad vamos a aclarar ese punto. Algo que no está y que debería estar, pero que digamos ahí se dice que no está, lo que sea, una actividad o una serie de actividades o lo que sea, eso debería ser una observación en realidad. Ahora, ¿por qué? Porque el procedimiento, nosotros nos vamos a basar en el procedimiento y el procedimiento dice A, B, C, D. Si falta F, G y H, la persona que va a entrevistar no tiene por qué saberlo, porque se basa en el estudio de A, B, C y D, nada más. Entonces, si la otra persona, que es la que ejecuta, dice falta F, G y H, entonces se pone como una observación. No puede ser no conformidad, no puede ser no conformidad. Ahora, el problema ahí, Janet, tal vez es que ya hay unos requisitos establecidos y tal vez faltan algunos de los requisitos. Habría que ver si es que hay una lista de 5 requisitos y solo se están aplicando 3, o que hay una lista de 5 y faltan 3 para hacer 8. Hay que ver cuál es la naturaleza del asunto. Por eso le digo a Dago que habría que ver cuáles requisitos son, cuántos tenemos, y si es que faltan, entonces se pone como observación, y si es que de los 5 solo se están aplicando 3, entonces se pone como no conformidad. ¿Verdad? Pero en ese caso que dice Janet, en realidad deberíamos de meterlo como una no conformidad, porque según la ley, la ley de la simplificación, si yo estoy pidiendo algo que no está en el procedimiento, estoy cometiendo un gran error. Que me puede costar algo que no está en el procedimiento. Sí, claro. Ok, pero vea, si está pidiendo algo que no está en el procedimiento, o sea, si está pidiendo más de lo que está descrito, evidentemente estamos contra la ley. Pero tiene que decirlo ahí, y tendríamos que nosotros haber analizado la ley. Ojo lo difícil de el auditor tendría que saber la ley y qué requisitos pide, pero eso es lo que dice el procedimiento. O sea, quien redactó el procedimiento es realmente responsable del procedimiento. O sea, si la ley decía 3 requisitos y el procedimiento decía 5, fue redactado por el jefe o el encargado de ese procedimiento, de ese proceso, y entonces le puso más requisitos. Pero nosotros como auditores, en ese momento nos pueden dar la señal, ¿verdad? Mira, yo tengo ahí solo, yo tengo 5 requisitos, pero son los 5 que están en el procedimiento o en el proceso, entonces ¿por qué los voy a variar? O sea, ahí están. El error es poner la observación de que los requisitos. Ahora, si a la jefatura encargada de ese proceso y de ejecutar le toca hacer los cambios, ¿verdad? Porque ahí sí estamos incumpliendo como institución. Pero entonces no es, ok, para redactar la no conformidad en ese caso no estamos incumpliendo contra nada. Porque si dice 5 requisitos y son los 5 que audito y son los 5 que me dice, aunque 2 de esos no deberían hacerse porque se le ocurrieron a Pedro, entonces en auditoría no va el hecho. El hecho va en una observación donde hay que decirle a la jefatura, ahí vea, hay 3 requisitos en la ley y usted está pidiendo 5, entonces tiene que cambiarlo. Tiene que ser solo 3, no puede pedir 5, ¿verdad? En eso sí estamos de acuerdo, pero hay que tener mucho cuidado cuando jugamos con esas realidades, porque podríamos complicar el tema, ¿verdad? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Siguientes 2 observaciones. Comentarios, dice la observación. Pregunta número 4 y 6, es necesario adecuar el título de los apartados 2.2, 2.7, 2.74 del procedimiento 6P02, gestión de la infraestructura tecnológica con relación al tema de giras a agencias de extensión agropecuaria, ya que la actividad que realiza el Departamento Informático a nivel regional abarca no solo las agencias de extensión agropecuaria, sino también las direcciones regionales. ¿Cómo vemos esa observación? Que aparte que casi me quedo sin aire.
La observación está bien, pero podemos hacer una observación en dos partes. Podríamos decir el cambio de títulos, primera observación, ¿verdad? Que es una observación, y después ver la parte de cómo se realizan las actividades de gira, ¿verdad? Podemos ahí separar y hacer dos observaciones que son del mismo tema, pero para poder atacarlas por separado. Una son los títulos y la otra la actividad como tal, ¿verdad? Son como dos cositas que podemos trabajar por separado. Una es más genérica o más superficial, cambiar títulos, ponerle un nombre adecuado. La otra es más de acción, ¿verdad? Entonces, en algunas observaciones o no conformidades habrá que crear acciones correctivas y preventivas. En esa parte es donde hay que analizar, y nosotros nos va a tocar allá, si va a una acción correctiva o preventiva o si solamente se le dice, mira, cambia esto por esto. O le recomendamos hacer el análisis de los cambios de, ¿verdad? Como decían ahora, cambios más generales o cambios de más trabajo. Hay que hacer esa separación. Me parece que la persona redacta eso, quiso poner las dos partes, o decir que había equiparado, porque la segunda parte me da la impresión que está explicando por qué deberían cambiarlo. Ajá. Porque si solo leo que se debería cambiar, a mí me queda, ¿y por qué? Solo porque a usted se le ocurre que hay que cambiarlo. ¿Y cambiarlo a qué? ¿Verdad? Me parece que la segunda parte explica que debería cambiarse porque ellos realizan esa labor. Completa la idea, Sí. correcto, como dice Alex. Me parece a mí, tal vez la redacción no queda muy clarita, tal vez está un poquito larga y no queda muy clara, pero me da la impresión de que si se separa, Bueno, por eso la percepción... la primera parte no... Gracias, compañera. Por eso la percepción de las observaciones es muy variada. La de las no conformidades es muy estructurada. Claro, cada quien la redacta, había formas de redactar y ustedes vieron. Pero las no conformidades siempre tienen que tener las tres partes. La redacción de las observaciones puede ir variada. Es importante, sí, y eso que dice la compañera, que sea bien claro, porque después de que ustedes lo redactaron, nosotros lo tenemos que analizar. Y el análisis obviamente es mucho más efectivo si tenemos una redacción bastante clara. Entonces, en esa redacción, casi que la observación tal como se dio es la que tenemos que ver, ¿verdad? Hay que hacer algún análisis ahí. Y la última dice conforme, porque teníamos una situación conforme, pero además pusimos, existe un formato digital a nivel del sistema, sin embargo, al imprimir ese formato se utilizan dos hojas de respaldo, por lo cual es necesario trabajar estos temas dentro del marco de la Ley de Simplificación de Trámites y la gestión ambiental, además del mantenimiento físico de una copia que ya les piden de la cédula y del título de propiedad. ¿Cómo ven esa observación? ¿Verdad? Ahí tal vez hay la situación que se da y además lo que la persona sugiere que debería no hacerse ya por la Ley de Simplificación de Trámites y por no tener tanto papeleo en la parte ambiental, entonces dejar de tener tantas copias. La persona así lo manifestó y así fue escrito. Entonces es una forma de decirle a la jefatura, pues, trabajemos en este tema, ¿verdad? Hay que cambiar algo. Al decir conforme, quiere decir que eso no está especificado. Que eso no está en contra de lo que dice ese apartado, o sea, el apartado se cumple, pero además se habla de tener contra la ley y todo el asunto un montón de papeleo. Está justificando la conformidad. No, la conformidad ante el apartado está bien. Lo que dice ahí es que además de eso se observa que debería mejorarse ese tema, que se están sacando muchas copias, que además se saca copia de tal cosa, copia de lo otro, contra la ley. Ok. Sí, exacto. Es que es un asunto de forma. Según lo que usted nos explicaba en el momento que nosotros estábamos redactando el documento, era importante para el control de ustedes que en el apartado de observaciones hiciéramos un enunciado de las preguntas, de todas las preguntas, de la 1 a la 20, que es necesario, y en cada una de ellas indicáramos que habíamos hecho. Por ejemplo, pregunta número 1, ver conformidad, apartado de conformidades, por decir algo. Pregunta número 2, conforme. Pregunta número 3, comentario, tal y tal cosa, conforme. Sí, esa fue la indicación que algunos que me preguntaron yo les di. Lo único es que tal vez en lugar, bueno, en el caso de ustedes que se hicieron pregunta 1, pregunta 2, yo sugeriría que queda más hacia lo que estamos viendo, que es el proceso, el poner el apartado, ¿verdad? 2.3.1, conforme.
2.3.2, observación tal. 2.3, sin el número de preguntas, porque al final, como les decía, nosotros no vamos a ocupar el cuestionario con el que ustedes hicieron las preguntas, ni es el insumo de nosotros, sino más bien el apartado donde ustedes estuvieron trabajando. Pero además en el informe, el apartado para no conformidades es diferente del apartado de observaciones. Entonces se puede ir poniendo, digamos, cada pregunta a dónde va. Hay un apartado para observaciones y un apartado para... En el de observaciones, que era lo que les decía ahora, ustedes pueden poner los conformes también, en el de observaciones. Entonces ustedes hacen la lista, y de las 10 preguntas que hicieron, si una fue no conformidad, la ponen arriba, nada más. Y el listado queda consecuente, excepto la que fue no conformidad o las dos que fueron no conformidad. Sí. Perdón, para agregar, es que recuerdo que me indicó usted que esa forma de presentar, estoy de acuerdo, en vez de pregunta apartado, es para que en una futura auditoría se sepa cuáles fueron los apartados que ya se revisaron. Es correcto, ese es un valor agregado que se le da, porque al tener nosotros ya el apartado, si por ejemplo Zaida fue y hizo una auditoría X y ahora le va a tocar a Sobeida, entonces sería bueno que Sobeida supiera qué preguntó Zaida en ese momento para ver por dónde se atacó el tema, por si quiere preguntar algo diferente o si la sugerencia es darle seguimiento a lo que Zaida preguntó. Entonces ir viendo cuál apartado fue el que se trató en ese momento. Entonces, sí, eso es muy importante, es un comercial y un asunto importante para ver más adelante. Por eso, para unificar informes de auditoría, es importante que nos digan los apartados y ojalá todo lo que preguntaron del apartado, ¿verdad? No la pregunta, sino el apartado que fue consultado, y si fue conforme, si tiene observación o si tiene no conformidad. Ok, compañeros, compañeras, me gustaría que compartiéramos ya para cerrar la sesión, creo que ha sido bastante productiva, por lo menos de mi parte creo, me voy con la satisfacción de que están bastante más claros ya. Compartieran alguna experiencia que quieran con respecto a la auditoría que ya realizaron para transmitirle, ojalá que no sea de miedo, a los compañeros nuevos cómo son las auditorías, ¿verdad? Si quieren contar su experiencia, yo quiero contar una en particular, si las compañeras me permiten, que fue la auditoría que tuvieron Anabel y Lorena. Las dos compañeras tuvieron una auditoría bastante interesante. Ellas son las dos compañeras que tuvieron la auditoría en archivo, fue, ¿verdad? Si no me equivoco. Y fue una auditoría, bueno, no sé si quieren contarles un poquito usted o empiezo yo. Yo les cuento. Bueno, gracias. La experiencia de ellas fue una experiencia grande, porque ellas hicieron una auditoría grande. Me estaban preguntando cómo fue el asunto. Bueno, creo que ellas, me corrige Lorena si me equivoco, hicieron alrededor de 40 y tantas preguntas, ¿verdad? Casi las 50. Hicieron preguntas prácticamente para cada apartado y hasta 2 o 3 preguntas por apartado, creo. Ok, fue una auditoría muy grande, muy grande. Y cuando ellos fueron donde Alfonso, creo que duraron alrededor de una hora y resto, ¿no? Hora y 30 minutos en la auditoría. Ok. Recordemos leyes generales. La auditoría en general, haciendo las preguntas, o sea, realizando la entrevista, haciendo el informe, leyéndole el informe y entregándoselo a la gente, no debería sobrepasar una hora. Ahora, ¿qué fue el plus que las compañeras tuvieron? Que hicieron una auditoría completa. Y si ustedes ven ese informe, es una auditoría genial, completa. De verdad la felicito. Pero el problema fue el tiempo. Y ellas me van a decir, el tiempo para hacer las preguntas y prepararlas, el tiempo para hacer la auditoría, realizarla, el tiempo para hacer el informe, ¿verdad? Y presentar los resultados. O sea, el tiempo en todo fue el problema. Por eso es que nuestras auditorías no deben pasar ni una hora. Porque entonces, aunque vamos a hacer un muestreo y no una auditoría completa, que es el plus que ya estuvieron, vamos a realizar un muestreo específico de 3-4 puntos que queríamos y lo vamos a ampliar. La pregunta como esté redactada es muy importante y por eso ustedes, gracias que llegaron y me dijeron, vea, tengo tales y tales preguntas, cuáles dejo, cuáles pongo, qué nos sugiere usted, porque entonces ahí es donde empezamos a pulir preguntas para aplicar en la auditoría. Si ustedes hubieran aplicado todo lo que llevaban, podrían haber hecho una auditoría también de hora y media, 2 horas, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces eso es importante cuando vayan a hacer la auditoría. Recuerden llegar donde nosotros y revisar las preguntas que tienen para nosotros hacer
perfil de cómo debería quedar el cuestionario. Para eso estamos nosotros en auditoría, en planificación, para ayudarles con el tema de auditoría, con el tema de los informes, con el tema de las preguntas y demás. Entonces, la próxima auditoría, ustedes hacen su borrador, nos los pasan a nosotros y nosotros con mucho gusto se los revisamos. Ok, con tiempo, ¿verdad? Evidentemente, para revisar, no sé, 30 o 40 borradores no es tan fácil hacerlo todo al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí, como las auditorías están coordinadas, entonces ustedes nos los hacen llegar. Esa experiencia fue una experiencia bonita. Yo rescato de ellas el trabajo muy grande que se hizo, y tal vez ahí sí hubo una falta de coordinación, que fue de mi parte, digamos, no haberles ayudado con el tema de las preguntas para que llevaran las 10 preguntas, 15 preguntas que les dije a cada uno, perdón, y pudieran realizar su auditoría rápido, ¿verdad? Y fácil. Pero el valor agregado que tiene es una auditoría más completa. Y definitivamente eso se puede hacer. El problema es el tiempo, ¿verdad? El problema es el tiempo. Ustedes podrían hacer una auditoría igual, y si la gente está antes de recibirlos, igual los recibe, pero el problema sería el tiempo. Ahí habría que administrar el tiempo y saber si los auditados quieren una auditoría completa o quieren una auditoría más general, ¿verdad? Eso es muy importante, y eso con la práctica y la experiencia nosotros lo vamos a ir mejorando. ¿Alguna otra experiencia que alguno de ustedes quiera comentarle a los compañeros nuevos? Vea que era nuestra primera auditoría, o sea, la primera vez que realizamos una auditoría. ¿Alguien que nos quiera contar que se anime? Nadie. Quiere que los compañeros nuevos se vayan así y atiendan. ¿Alguien quiere? Contacto. Doctora, cuéntanos, ¿usted cómo fue la auditoría? Mira, nosotros la verdad que, bueno, yo ahí Compañeras, compañeros, por favor. no sé, los dos compartimos de que fue una auditoría muy enriquecedora. Nosotros utilizamos a la gente de prensa, también a la gente que era todo lo que era parte de comunicación, y la verdad que lo que nos queda a nosotros es que aprendimos realmente. Hay cosas que uno como muy general.